Dios les bendiga, hermanos, amigos. Vamos en esta mañana a estudiar la lección que está en pantalla, la bendición de la comunión. Lamentablemente, cuando hacemos uso de esta palabra, no todos llegamos al mismo pensamiento, no todos razonamos igual en cuestión de lo que es la comunión. El pensamiento moderno ha distorsionado el significado de esta palabra. Muchas personas a veces oyen comunión y lo relacionan con comida social, lo relacionan con ver la televisión juntos o con ir al parque o con ir de compras. Y pues esto está muy alejado de lo que realmente es el concepto bíblico de la comunión. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde que la iglesia de Cristo, hermanos, fue establecida en este mundo, podemos ver este concepto muy propio de la iglesia. Y dice aquí la Escritura que los discípulos perseveraban, entre otras cosas, en la comunión unos con otros. Y de la misma manera debe de ser hoy en día. Es un distintivo que caracteriza a la iglesia del Señor. La comunión unos con otros, en este caso en particular, era la participación mutua de los nuevos discípulos en los privilegios y actividades espirituales que estaban aprendiendo de parte de los apóstoles. Y quisiera, hermanos, ahondar un poquito más en lo que es la definición de la comunión. La palabra comunión viene de una palabra griega que es koinonía y significa literalmente compartir algo en común con los demás. La palabra koinonía, comunión, tiene algunos significados que pueden ser participación conjunta. Comunión también se puede aplicar como compartir mutuo, o asociación, o acuerdo, o compañerismo. Todo esto, hermanos, entra en el concepto de lo que es la comunión. Perseverar en la comunión unos con otros no tenía limitaciones sobre quién o sobre cuántos serían parte de esta comunión en la iglesia en Jerusalén, como leímos ahorita en Hechos capítulo 2. Podemos ver en el versículo 41 de Hechos 2, dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia del Señor comenzó, ¿verdad?, en esta ocasión con 3,000, una multitud muy grande de personas. 3,000 fueron añadidos en aquel día. Luego dice en el verso 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El número no se quedó en 3,000. El número fue creciendo, se fue incrementando día con día. El Señor iba añadiendo más personas que obedecían el Evangelio y eran añadidos a la iglesia del Señor. En el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Empezó con 3,000 personas. Ahora vemos aquí en el capítulo 4 que solamente los varones eran como 5,000. ¿Cuántas mujeres había en la iglesia en Jerusalén? No sé, pero seguramente había muchas también. Así que imagínense esta multitud de personas compuesta de 5,000 varones, más aparte las mujeres y los hijos de familia. En el verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ese es el punto que yo quiero enfatizar. De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Repito, hermanos, perseverar en la comunión unos con otros no tiene limitación sobre quién o sobre cuántos iban a formar parte de esta comunión, particularmente, ¿verdad?, enfocándonos aquí en el caso de la iglesia en Jerusalén. Todas estas personas, hermanos, esta multitud de miles, ¿cuántos le ponemos? ¿8,000, 9,000, 10,000 personas? No sé, contando mujeres y varones, pero eran muchísimos. Pero todos eran
de un corazón y un alma, y todos tenían todas las cosas en común. Fíjense bien, hermanos, todas estas personas, estas miles de personas, procedían por lo menos de 17 países diferentes, con 17 idiomas diferentes y 17 culturas diferentes, por lo menos, si no es que más. Dice, hermanos, en Hechos 2, versículo 8, cuando en el día del Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y toda aquella multitud les oía hablar, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos hablaban griego, hermanos, era el idioma universal y seguramente los apóstoles les hablaron en griego en aquella predicación en el día del Pentecostés. Pero también ellos tenían su propio idioma del lugar donde habían nacido. Y dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mi punto es, hermanos, de diferentes lugares, con diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes lenguas, y ahora están todos juntos y son de un corazón y un alma, y tenían todas las cosas en común. Es lo que dice la Escritura. A pesar de ser tantos, hermanos, y muchos de ellos diferentes terrenalmente hablando, tenían plena comunión con Dios y los unos con los otros. Porque, hermanos, la comunión es un vínculo espiritual que nos lleva a trabajar juntos. La comunión es una conexión íntima con Jesús que nos lleva a estar estrecha y profundamente unidos los unos con los otros como pueblo de Dios. No importa, hermanos, si somos judíos o si somos gentiles, si somos esclavos, si somos libres, varones o mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. Estamos en una comunión perfecta. Gracias, hermanos, a Cristo Jesús. Gracias a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Gracias a los privilegios que tenemos a través de Él. Algunas cosas que nosotros compartimos, porque tener comunión, hermanos, es tener en común diferentes cosas. Y echar un vistazo a esto que tenemos en común nos ayuda a explicar el verdadero concepto de lo que es la comunión. Tenemos comunión, hermanos, porque compartimos al mismo Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1 y versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Los apóstoles predicaban, enseñaban lo que ellos habían oído y escuchado. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, a través del Evangelio predicado por los apóstoles es que podemos ser participantes de esta verdadera comunión. Y en particular con Dios, con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Cuando Juan habla de comunión, hermanos, no habla simplemente de comer, jugar o beber como muchos piensan. La comunión no se produce teniendo simplemente actividades sociales. La comunión, hermanos, va más allá que eso. Es el producto, hermanos, de practicar lo que el Evangelio de Cristo nos enseña, según los apóstoles. Cuando nosotros, hermanos, ponemos en práctica
obedecemos este evangelio predicado por ellos, es que podemos gozar de verdadera comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los apóstoles y los unos con los otros. ¿Sí? Esa es la clave de la verdadera comunión. Va más allá, hermanos, de cuestiones sociales. La comunión, hermanos, se deriva, es el producto de nuestra obediencia a la palabra de Dios, de nuestra sujeción a la voluntad de Cristo, a su enseñanza que fue predicada posteriormente por los apóstoles. También, hermanos, compartimos la misma salvación. Dice en Judas, el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero hay algo en común que tenemos todos nosotros, como tenían los hermanos en Jerusalén. Y dice Judas que es la común salvación. Sí, hermanos, amigos, la salvación es la posesión más especial que tenemos en común los creyentes, los cristianos. Hemos sido salvos de todos nuestros pecados por la obediencia a Cristo Jesús, por la obediencia al Evangelio. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hermanos, la comunión solo es posible teniendo esto en común. La comunión verdadera, la comunión bíblica, solamente es posible teniendo en común la misma salvación. Teniendo a Dios por Padre y a su Hijo Jesucristo, estando en comunión con ellos y teniendo esta salvación, podemos tener la verdadera comunión los unos con los otros. En Romanos 6, versículo 17, dice Pablo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Cuando nosotros obedecimos esa forma de doctrina, cuando obedecimos el Evangelio de Jesucristo, dice la Escritura, que fuimos libertados del pecado y vinimos a ser entonces siervos de justicia, siervos de Cristo, y tenemos en común la misma salvación. También, hermanos, compartimos la misma fe. Dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si algo nos caracteriza a nosotros, si algo caracterizaba a los hermanos allí en Jerusalén, es precisamente la común fe. Todo cristiano verdadero le caracteriza la común fe. Tito era hijo de Pablo, espiritualmente hablando, y compartían, tenían en común, había comunión en ellos porque compartían la misma fe. Tito fue su compañero, fue su colaborador, caminaron en el mismo espíritu, caminaron en las mismas pisadas, dice el apóstol Pablo. Así que la comunión, hermanos, es el producto de tener la misma fe, de tener la misma doctrina, de tener la misma forma de vida, de tener los mismos propósitos espiritualmente hablando. Dice ahí en la segunda de los Corintios, capítulo 12, verso 18, dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Dice Pablo: no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Sí, hermanos, el mismo espíritu, las mismas pisadas, la misma fe en común. Eso es lo que produce la verdadera comunión, bíblicamente hablando.
Compartimos, hermanos, también la misma esperanza. Dice en Efesios capítulo 4, verso 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En Cristo Jesús, a través de el Evangelio, hermanos, todos tenemos exactamente la misma esperanza. No hay varias, no unos tienen una, otros otra. Una misma esperanza en común. La esperanza, hermanos, que tenemos a través del Evangelio es la esperanza de la vida eterna con el Señor. Fuimos salvos de la culpa, de la práctica del pecado y marchamos todos hacia la misma esperanza celestial. Todos. Eso es algo que nos distingue y hace, hermanos, que en verdad tengamos comunión los unos con nosotros. Tristemente, no todos tienen esta misma esperanza, porque no todos han sido salvos de sus pecados, porque no todos han obedecido el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, no todos tenemos la misma comunión desde el punto de vista bíblico. Si no tenemos esta esperanza, porque no tenemos la misma fe y no tenemos la misma salvación y no tenemos al mismo Dios, podemos estar juntos tal vez, podemos tener cierta convivencia social tal vez, podemos estar en este edificio el primer día de la semana tal vez y cantar aquí todo este grupo. Y a lo mejor tal vez al pasar el plato por ahí comió la Santa Cena. Pero si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, en realidad no está teniendo la verdadera comunión que bíblicamente, hermanos, se nos explica en la palabra de Dios. Compartimos la misma misión. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero esta es la misión de todo cristiano, en todo el mundo. Aquí y en China tenemos el propósito, la misión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos y de enseñarles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Hermanos, estas y muchas cosas más nos dan una idea de lo que es el compañerismo que tenemos nosotros para aprovechar, para disfrutar. La comunión es un espíritu de asociación en el que nos esforzamos, trabajamos, damos y experimentamos cosas tomados de la mano, juntos, espiritualmente hablando. ¿Sí? Ese es, hermanos, el corazón de la comunión. Ahora, también hay lo que se conoce como el resultado de la comunión. Teniendo, hermanos, todas estas cosas en común y algunas otras más que nos explica la palabra de Dios, hay un resultado, un producto de tener a Dios por Padre, de tener la misma fe, la misma salvación, la misma misión, la misma esperanza. Y esto, hermanos, lo podemos ver plasmado en la iglesia en Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 2. Ahí está claramente el resultado de esa comunión en la cual habían entrado, ahora con Dios y los unos con los otros. El Evangelio, hermanos, no produce simplemente una salvación individual. El Evangelio produce una nueva familia donde todos están en comunión los unos con los otros. Donde se preocupan por las necesidades de los demás y no solo por sus propias cosas. Una nueva familia donde ya no hay lugar para el egoísmo, para la división, sino es una interacción armoniosa entre unos y otros. Ese debe de ser el producto de la comunión que ahora tenemos con Dios y el hecho de compartir todas estas cosas en común que acabamos de explicar. En Hechos 2, versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos, hermanos, claramente la vida que los cristianos tenían como producto de su nueva relación con el Señor. La comunión de los cristianos es compartir nuestra fe preciosa, es ganar fuerza, hermanos, unos con otros, es llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, es alabar en conjunto al Señor, es tener la misma mente y el mismo parecer, es el habitar juntos en armonía. Nuestra comunión, hermanos, nuestra común conexión con Cristo por medio del Evangelio es lo único que puede hacer que pasemos tiempo juntos, que convivamos en nuestras casas, que estemos reunidos en este lugar para adorar a Dios, que gocemos del favor de los que nos rodean. Lo que hace especial todo esto, hermanos, es esa conexión que tenemos en común con Cristo por medio del Evangelio. Repito, hermanos, todas estas cosas que hacían los hermanos en Jerusalén no constituían la comunión, sino que eran el resultado de su comunión. Sí, el resultado de su comunión. Y sí comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, y estaban en las casas conviviendo, y luego se reunían todos los días en el templo. Y todo esto es el resultado de la comunión. Pero lo que fundamenta la comunión es precisamente esas cosas que tenemos en común. Si no tenemos en común, si este grupo, no sé cuántos estamos aquí presentes, pero si todos, absolutamente todos, no tenemos en común al mismo Dios, la misma salvación, la misma fe, la misma esperanza, el mismo propósito y meta en esta vida, podemos estar juntos, sí, y comer juntos en la casa, sí, y podemos hacer muchas cosas juntos, pero en realidad no tenemos la comunión de la cual habla la palabra de Dios. Sí. Se requiere esa conexión con Cristo Jesús. Cuando estamos unidos y nos convertimos en esta nueva familia espiritual, entonces se producirá esta clase de acciones y comportamientos propios de los cristianos, como era el caso de los hermanos allí en Jerusalén. Pero hermanos, si no estamos íntimamente conectados con Cristo, nunca vamos a estar íntimamente conectados los unos con los otros, porque solamente a través de nuestra comprensión del amor de Dios y lo que Él espera de nosotros, que dejaremos de actuar como individuos y comenzaremos a actuar como una familia, que muchas veces, hermanos, esta familia es más fuerte que la familia de sangre. Los lazos, hermanos, son más fuertes que los lazos de nuestra familia en la carne. Pero necesitamos estar íntimamente conectados con Cristo para tener esa íntima conexión los unos con los otros. Si no, tal vez no tenemos ese resultado, ese producto de la comunión como lo tenían los hermanos en Jerusalén. Si no lo llegamos a tener entre nosotros exactamente, es, hermanos, porque hay deficiencia en nuestra conexión con Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra conexión y participación mutua solo se producirá a medida que fortalezcamos nuestra conexión y participación con Cristo Jesús. Cuando, por ejemplo, hermanos, no nos sentimos mal, por ejemplo, de no estar reunidos un día como hoy, primer día de la semana, cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios y para recordar la muerte de Cristo,
y como dice la Escritura, no dejando de congregarse. Y cuando no lo hacemos, por la razón que usted quiera, y no nos sentimos mal, no nos pesa, no nos duele. Si por el contrario se nos ha hecho un hábito y a una costumbre faltar a los servicios de la iglesia, si allá nos aparecemos una vez al mes y si acaso vamos por la mañana y ya no en la tarde, hermanos, eso indica que nuestra conexión con Cristo es deficiente. Ya no sentimos, no nos redarguye la conciencia, no nos pesa, fácilmente, ligeramente tomamos la decisión de quedarnos en casa, de hacer otras actividades, de irnos por aquí, por allá, cuando la iglesia está reunida y yo debo de estar ahí adorando a Dios. Y si mi conexión con Cristo, hermanos, ya es deficiente, es lejana, es apática, ¿cómo va a ser mi relación con los hermanos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a manifestar el producto de esa comunión? No va a haber. No. Hermanos, necesitamos tener esa conexión fuerte con Cristo Jesús. Y en la medida, hermanos, de que nosotros hagamos nuestra su palabra y la pongamos en nuestro corazón, como dice el apóstol Juan, esas cosas que ellos escucharon y vieron y que nos han sido transmitidas a nosotros, y nosotros verdaderamente las creemos y las ponemos en práctica, entonces, hermanos, vamos a tener una relación fuerte con Dios, y eso va a producir una relación fuerte entre nosotros como iglesia, los que componemos la iglesia del Señor. Se va a ver reflejado en nuestra relación como la familia espiritual que nosotros somos. Pero se requiere, muy importante, hermanos, esa es la base de la comunión. Se requiere estar bien unidos a Cristo y unidos a través de su palabra. Y quisiera recalcar un poquito, hermanos, esto que estoy enfatizando en cuestión de la comunión con Dios, porque esto es básico. La comunión que tenemos, los que componemos la iglesia del Señor, esta comunión es una de las más grandes bendiciones que podemos tener. Y el fruto de esta comunión, como lo tenían los hermanos en Jerusalén, pues es un fruto muy alentador, muy satisfactorio, ¿verdad?, en la vida de los creyentes. Los cristianos disfrutamos mucho de nuestra vida, de nuestro cristianismo, de los momentos que pasamos juntos. Disfrutamos mucho de estar reunidos con la iglesia, adorando a Dios y cantando alabanzas y orando y recibiendo el mensaje de su palabra, recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo disfrutamos y salimos de este lugar y nos saludamos y nos abrazamos con tanto cariño, y luego nos vamos y comemos juntos en una casa, en un restaurante, y entre semana nos procuramos y es delicioso. Es hermoso, hermanos, esta vida cristiana. Sin embargo, es muy importante que toda persona entienda que para tener comunión en esta familia espiritual, primeramente necesitamos tener comunión con Dios. No se puede tener comunión en la iglesia sin tener esa comunión con el Señor. Y esta comunión, hermanos, comenzará cuando usted se convierta a Cristo. Querido amigo que nos visita, qué bueno que está aquí y está con nosotros y en común está aquí adorando a Dios. Pero eso no le hace tener comunión con Dios. Mientras no obedezca el Evangelio, usted está separado de Dios. Y es que, hermanos, Dios no puede tolerar el pecado y Dios no puede tener comunión con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Aquí estamos nosotros, acá está Dios. Mientras nosotros estemos en pecado, estamos separados de Él. No hay comunión entre nosotros y Dios. Mientras nosotros no recibamos el perdón de nuestros pecados, podemos estar aquí reunidos, podemos estar en una casa conviviendo, en un salón, pero esa no es la verdadera comunión hasta que
hasta que esta división sea eliminada, sea quitada de en medio, hasta que esa separación deje de existir, hasta que los pecados sean perdonados y borrados. Es que usted, amigo visitante, podrá tener verdaderamente comunión con Dios y con su iglesia. Dice Juan en la primera carta, capítulo 1, dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no tiene ningún tipo de comunión con las tinieblas, con el pecado y con aquellos que están en pecado. El verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No tenemos comunión con Dios mientras estemos en tinieblas, dice la Escritura. El verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces sí, si andamos en luz, sí tenemos comunión con Dios, y sí tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Tenemos a Jesús, hermanos, como propiciación por los pecados nuestros. Ninguna persona puede a sí misma lavar sus pecados. Solo Dios puede hacerlo. Usted no determina, nadie en particular determina que está en comunión con Dios. Ni podemos hacer algo absolutamente nosotros, de nuestra propia iniciativa, de nuestro propio ingenio, para tener comunión y cruzar de este lado para allá. La predicación del Evangelio, hermanos, es la manera que Dios no solo le dice al hombre que quiere salvarlo, las buenas nuevas de salvación, sino también el Evangelio es el mensaje que le dice lo que debe de hacer para ser salvo. Hermanos, la redención del hombre ha sido posible mediante la muerte de Cristo Jesús como sacrificio perfecto por el pecado. Aquí está el hombre, muerto en sus delitos y pecados. Allá está Dios del otro lado. Si usted quiere estar en comunión con Dios, solamente es posible a través de Cristo Jesús. Nadie viene al Padre, dice Cristo, si no es por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Es a través de Jesús. Usted solo no puede llegar a Dios. Necesita hacerlo a través de Cristo Jesús. Hay varios términos, hermanos, en la Biblia que describen lo que ocurre entre Dios y el hombre cuando éste obedece al Evangelio. Uno de ellos es expiación. La Biblia habla mucho acerca de la expiación. Y expiar, hermanos, es cubrir los pecados con sangre. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, nuestros pecados son expiados, son cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Otro concepto es reconciliación. Reconciliación es el restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre. Y como hemos dicho, hermanos, nuestra relación con Dios está quebrada, está rota cuando vivimos en pecado. Pero Dios hace posible ese restablecimiento de la relación a través de Cristo Jesús. Que haya reconciliación. Dice el apóstol Pablo, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. El otro concepto es redención. Redención es
pagar el precio de nuestra libertad. Cuando alguien está esclavo o cuando alguien está secuestrado y se exige el pago del rescate para que pueda tener libertad esa persona. Bueno, cuando obedecemos el Evangelio, se produce esa redención. El precio de nuestra libertad es pagada a través del sacrificio de Cristo Jesús. Otro concepto en la Biblia es justificación. Justificación, hermanos, quiere decir que somos declarados personas justas después de ser culpables del pecado. ¿Alguna vez ha visto usted un juicio, algún tribunal donde el juez declara inocente a la persona? Bueno, nunca se declara inocente a alguien que cometió un delito. Pero nosotros, siendo pecadores, Dios nos concede la justificación por medio de Cristo Jesús. Él paga el precio de nuestra culpa, de tal manera que nosotros podamos ser declarados justos. Cuando obedecemos el Evangelio, hermanos, también ocurre la santificación. Santificar es limpiar y separar algo, consagrar algo para el servicio de Dios. Somos rescatados del mundo y consagrados para Dios. Y somos declarados santos por la obediencia al Evangelio. Otro concepto en la Biblia es propiciación. Cuando obedecemos el Evangelio, ocurre esta propiciación en nuestra vida. La propiciación es la eliminación de la ira mediante el ofrecimiento de un regalo. Eso significa literalmente: Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios ha sido eliminada, es satisfecha por Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que la ira de Dios ya no tiene que recaer sobre nosotros. Ya no. Cristo, al morir en la cruz, hermanos, hizo posible la propiciación para cada uno de nosotros. Repito, hermanos, amigos, todo esto ocurre entre Dios y el hombre cuando el hombre obedece el Evangelio. Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados, pero debemos nosotros querer lo que Él ofrece para cada uno en particular. Si usted no quiere la expiación, la reconciliación, la redención, la justificación, la santificación, la propiciación que el Señor ha hecho posible, si usted no quiere nada de esto, no está obligado a recibirlo. Pero mientras no lo haga, usted no tiene comunión con Dios, usted sigue en sus pecados y delitos. Y no tiene comunión con la iglesia del Señor. Es bien importante, hermanos, queridos amigos que nos visitan. La comunión es una bendición preciosísima. Pero hay que aceptar, hay que desear, hay que hacer posible a través de nuestra obediencia al Evangelio que se restablezca esa comunión con el Señor. Y por lo tanto, de ahí en adelante, como parte de la iglesia de Cristo, comunión con cada uno de nosotros en particular. La parte del hombre es aceptar todo esto que Dios ha hecho posible y que Él ofrece, hermanos, amigos, ofrece gratuitamente. No le estamos cobrando. Si dijera, tiene que pagar $500 para que le podamos bautizar y usted obedezca el Evangelio, tendría todo el derecho de darse la media vuelta y salir de este lugar. Pero la salvación es gratuita. Todo lo que el Señor ofrece no tiene costo alguno. Todo lo ha pagado Cristo. Solamente es que lo acepte, que lo quiera. Solo cuando nos volvemos obedientes a Dios, podemos entrar en esa comunión con Él, con Cristo, con el Espíritu Santo, con los apóstoles y los unos con los otros. La verdadera comunión se deriva
de nuestra obediencia al Evangelio de Cristo y de nuestra obediencia a su palabra. Hasta aquí la lección, hermanos, amigos. Queremos invitarle a que obedezca el Evangelio. Está en pantalla el plan de salvación. Lo que le corresponde a usted hacer es esto que está aquí en pantalla y que semana tras semana estamos repitiendo. Si hay alguien que quiera venir a Cristo en este día y recibir sus beneficios por la obediencia al Evangelio, le invitamos a que lo haga.